Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Es que hoy vamos a la palabra del Señor, a lo que Dios nos ha mandado en esta mañana. El domingo pasado, y no es por lo que voy a dar una continuación del domingo pasado, voy a dar una introducción de lo que hablé el domingo pasado, porque cada mensaje que damos en esta casa tiene pies y tiene cabeza. Así es que si usted no vino el domingo pasado, no se conectó el domingo pasado, no se preocupe, ¿verdad? Lo más importante es que hoy el mensaje pues tiene pies y tiene cabeza. Así es que tiene una estatura completa para que lo podamos disfrutar. Amén. Así es que vamos a la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Amén. El libro de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que manda Pedro en su palabra? Creced. ¿En qué? En la gracia y conocimiento. Y hemos dicho que crecer en la gracia es darle abundante gracias a Dios en todo y por todo. En todo momento, por todo momento y en cada situación. Pero crecer en el conocimiento, este crecer en conocimiento se dispone de una figura o de una balanza. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Cómo usted va a crecer en el conocimiento? El conocimiento usted va a crecer en dos áreas. Número uno, área conocimiento teórico. ¿Cómo crece en el conocimiento teórico? Pues leyendo la palabra de Dios, congregándose, discipulándose y teniendo ese conocimiento de lo que la palabra de Dios establece. ¿Y cómo crecemos del otro lado de la balanza? Pues crecemos en la experiencia. O sea, hacer de la teoría nuestra verdad. Hoy en día el pueblo dice que cree conocer a Dios porque lo conoce en teoría, porque lo conoce porque sabemos que Dios es un Dios incomparable, que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios invencible, que Dios es un Dios todopoderoso, en teoría. Pero cuando eso lo llevamos a la práctica, hay una gran diferencia. Porque ahí entonces ya no conocemos a Dios, a mi Dios. Y olvidamos lo que su palabra dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y entonces ahí es donde hay una gran diferencia entre conocerlo a Dios en teoría y conocerlo por experiencia, por tener una relación, por tener un acercamiento, por saber quién verdaderamente es Dios. ¿Quiénes de los que estamos acá y que me escuchan a lo largo y ancho de este país y fuera de estas fronteras, quiénes tienen problemas? ¿Y cuáles son los problemas que Satanás pone? Y hoy vamos a ver cómo enfrenta a Dios o cómo Satanás nos ataca y cómo nosotros tenemos que contestar. ¿Y cuáles son con las cabezas que Satanás ataca? Ataca con la cabeza de aflicción, cabeza de muerte, cabeza de engaño, cabeza de encantamiento, cabeza de revelación, cabeza de blasfemia. Son 7 cabezas. El dragón dice: tengo 7 cabezas y 10 cuernos. Y esas 7 cabezas son las 7 cabezas que tiene la serpiente, con las cuales ataca al pueblo de Dios. Entonces, crecer en el conocimiento es que cuando uno tiene una prueba, sea a quien acudir y cómo acudir. Entonces, crecer en conocimiento es conocerlo. Es necesario saber quién verdaderamente es Cristo. Amén. Si yo le digo en esta mañana a usted, ¿quién verdaderamente es Cristo? Si usted verdaderamente conoce a Cristo, usted se dará cuenta en quién usted va a confiar. Pero muchas veces nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros problemas los queremos resolver con nuestra prudencia
y no bajo el conocimiento de Dios. Entonces, Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuándo verdaderamente yo voy a alabar a Dios? Cuando lo conozco y que no me fío de mis propias riquezas. Entonces, Filipenses capítulo 3, verso 9 dice, Filipenses capítulo 3, verso 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Pero me encanta cuando dice: y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y entonces hemos dicho que cuando yo quiero conocer a Cristo, tengo que ser amigo de la cruz. El que es enemigo de la cruz o no quiere el proceso de la cruz, entonces nos volvemos en enemigos de Dios y blasfemamos contra la palabra de Dios. Todo aquel que quiera llegar a tener un crecimiento espiritual, es necesario ser amigo de la cruz. Amigo de la cruz. Y cuando yo digo amigo de la cruz, ¿qué significa en el buen castellano catracho? Significa que van a venir pruebas, que van a venir sufrimientos, que van a venir angustias, que van a venir dolores, que van a venir problemas financieros, que van a venir problemas familiares, que van a venir cualquier acechanza que Satanás va a poner. Pero cuando yo me convierto en amigo de la cruz, sé que el proceso por el cual yo estoy pasando es con un propósito. No hay proceso sin propósito. Todo propósito tiene un proceso. Por lo tanto, si su propósito es llegar a ser la esposa del Cordero, llegar a ese nivel de entendimiento y conocimiento, es necesario un proceso. Y muchas veces en el proceso nuestros planes fallan, pero los planes de Dios nunca fallan. Independientemente si nos equivocamos en nuestros planes, el propósito sigue siendo el mismo. Por lo tanto, es necesario entender y darnos cuenta que tenemos que ser amigos de la cruz. Entonces, si usted está pasando un problema en estos momentos, si está pasando una situación difícil, el único objetivo o el único propósito que Dios quiere en este proceso solo es que conozca al Dios de los imposibles, al Dios verdadero, al Dios incomparable, al Dios grande, al Dios maravilloso, al Dios todopoderoso. ¿Cómo conocemos a Dios? Dios Rafa, Dios Adonai, Dios Sebaot. Esos no son nombres de Dios, esos son atributos de Dios. ¿Y por qué son atributos de Dios? Porque cuando hablamos de un Dios Rafa, es que tiene el atributo que Dios sana. Cuando hablamos de un Dios Sebaot, eso indica que Dios es un Dios de ejércitos que pelea. Entonces debemos entender y conocer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de las pruebas. No hay otra forma. Pregunto, ¿usted cree que el Messi que todos conocen tiene problemas ahorita? El único problema es que Cristiano Ronaldo le puede quitarle la bota de oro, pero eso ya se llama no problema para conocer las cosas de Dios, sino que se llama orgullo. Pero bien, entonces, el termómetro que Dios utiliza para saber quién es Dios y cuánto conocemos de Él, pues son las pruebas.
Porque en las pruebas usted se va a dar cuenta cómo reacciona su esposo, cómo reacciona su hijo, cómo reaccionamos ante una situación difícil. Nos encolerizamos, gritamos, decimos malas palabras, se me vienen malos pensamientos. Y entonces, si eso está pasando, digámosle: Señor, necesito ir a la cruz. Necesito ser amigo de la cruz para poder clavar este orgullo, esta altanería, esta cólera, esta ira que todavía me domina. Amén. Cuando Dios confrontó a Caín y le dijo: ¿qué tienes? ¿Por qué te enseñoreas? ¿Y por qué tu semblante cambia? Ensañóse la palabra. ¿Por qué te ensañóse tu corazón? Dios estaba diciéndole que en él había un orgullo que estaba dentro y que era reflejado por su semblante. Dios miró por dentro que se ensañóse y miró su semblante por fuera. Dios nos mira. Y entonces Dios lo dijo: no permitas que tu pecado se enseñoree de ti. Enseñorea tú sobre tu pecado. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 4. Entonces, pero vamos ahora acá. Entonces, en teoría, conocemos a Dios. En teoría, todo mundo sabe que Dios es poderoso. En teoría, hasta los asaltantes dicen: en el nombre de Dios, que este atraco me va a salir bien. En teoría decimos: en el nombre de Dios vamos a hacer esto, porque saben que hay un Dios. Saben que hay un Dios todopoderoso. Ahora bien, cuando nosotros entendemos verdaderamente quién es Dios a fin de conocerle, voy a estimar por basura, por estiércol, voy a estimar por nada todo aquello que me domina y me sostiene. ¿Estamos entendiendo? Ser amigo de la cruz es crucificar mis propios deseos. Ser amigo de la cruz significa: voy a la cruz donde mi amigo, la cruz, para que ahí quede clavada todo aquello que todavía me domina. Amén. Por lo tanto, cada mañana que usted se levante, dígale: Señor, ¿qué tengo que llevar hoy a la cruz? Muéstrame, revélame, ¿qué tengo que todavía que crucificar? Todavía miento, soy desobediente, no se me puede decir nada porque parezco chinche y me levanto y respondo y hago de esas formas. Entonces dígale: Señor, gracias por lo que pasó, porque hoy entiendo que tengo que llevarlo a la cruz. Y la cruz tiene que convertirse en mi mejor amiga. Ser amigo de la cruz. ¿Cuántos quieren ser amigos de la cruz? Dios está escuchando y créanme que Satanás también. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros sabemos quién es Él, ¿qué es lo que va a crecer? Y aquí termino lo que prediqué el domingo pasado. Si conozco a Cristo, ¿qué es lo que va a crecer? Si yo voy creciendo en Cristo, creciendo es conocerlo, es lo que Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mi nivel de confianza va a crecer. Por muy fuerte que sean los vientos tempestuosos, no tendré temor, porque mayor es el que está conmigo, porque sé en quién confiar. Entonces, hoy, ¿en quién usted está confiando? ¿En quién usted está depositando su confianza? ¿En las riquezas? ¿En lo que tienen los bancos? ¿En el inventario que tienen sus empresas? ¿En su familia? ¿En su esposo? ¿Su esposa? ¿En quién ponemos la confianza? ¿En el gobierno? Y ese es el gran error de hoy en día. Por eso usted ha venido al lugar donde se enseña cómo crecer para llegar a ser la esposa del Cordero. Y hoy vamos a ver bíblicamente quién es la esposa del Cordero a través de nuestras pruebas. Entonces, número 1, cuando no actuamos o cuando no tenemos confianza, ¿cómo actuamos? Y vamos a hacer una radiografía. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es mi actuar cuando tengo confianza
y cómo es mi actuar cuando no tengo confianza. Cuando no tengo confianza es porque no ha crecido Cristo en mí. Y entonces, ¿cuál es lo antónimo de confianza? Duda. Confío, no confío. Duda. ¿Y qué es duda? ¿Cuál es la palabra duda? En el griego duda significa separarme, aislarme. ¿Y de qué me voy a separar cuando yo tengo duda? Del conocimiento teórico que tengo de quién es Cristo. Entonces, si usted tiene duda, es porque hay una capacidad de separación entre lo que dice la palabra y lo que mi razonamiento está diciendo. Entonces, cuando estamos en una situación horrible, que no parece que tengamos salida, que la situación se vuelve tenebrosa, ¿cómo actuamos generalmente? ¿Cómo funcionamos por dentro? Número 1, nos llenamos de ansiedad. Número 2, nos llenamos de angustia. Y número 3, nos llenamos de aflicción. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Y recibe usted una noticia que no le esperaba. Una noticia que usted tal vez la escuchaba que podía venir, pero nunca creía que así iba a ser realidad. Y entonces, ¿cómo actúa? Y empieza la ansiedad. Y usted llega a la cocina, usted come esto, come lo otro, usted se va al patio, usted anda aquí, usted anda allá, regresa a la cocina, usted hasta el final lo que va a terminar con la ansiedad es con un tremendo colesterol y triglicéridos, porque eso es lo que quiere Satanás. Entonces, si usted se llena de ansiedad, si usted se llena de aflicción, si usted se llena de angustia, es porque todavía no conoce al Dios de los imposibles. No conoce al Cristo que lleva dentro. No conoce al Cristo que está en usted, porque ese Cristo, como el corazón nuevo que está en usted el día que lo recibió, es el mismo Cristo que está sentado a la derecha del Padre. El mismito. No hay diferencia alguna. Entonces, cuando llegamos a esta situación, nuestra mente no tiene cabida para nada más. Y nuestra mente se enfoca exclusivamente en el problema. Y empezamos a decir, si no lo hubiera hecho. Y empezamos a decir, por tu culpa. Si no lo hubieras hecho, si me hubieras hecho caso, te lo dije a tiempo. Y empiezan los conflictos familiares y dice Satanás, lo logré. Logré lo que quería. Y empieza aquellas situaciones que se van a la cama sin un beso las parejas, van a la cama enojados, van a la cama sin una reconciliación, incumpliendo lo que la palabra dice, conocimiento, y no se ponga el sol sobre nuestras espaldas aún estando enojado. Pero yo sí conozco a Cristo. No, es que yo he recibido 20 discipulados. Es que mire, yo fui pastor de esto. Es que mire, yo he predicado. Sí, esos son dones. Pero esos dones no me dan un crecimiento. Eso es lo que ustedes tenemos que entender. El hecho que yo predique mal, bonito, bueno, regular, feo, como ustedes quieran llamar, el hecho de que ustedes miran a un predicador de una dimensión grande con iglesias llenas, eso no me da la certeza de que tiene un conocimiento de quién es Cristo por conocimiento. Porque en el altar cae una unción sobrenatural, pero ese es don, regalo, no crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que logra Satanás con eso? Cuando llena mi mente, no hay espacio para orar, no hay espacio para leer, no hay espacio para congregarme, no hay espacio. Y entonces toda la energía
que el hombre puede utilizar para hacer guerra espiritual, para enfrentarse al diablo y decirle: diablo asqueroso, tú no me vas a quitar la paz, tú no me vas a quitar mi vida, diablo asqueroso. Esa energía con la que usted se levanta a hacer guerra espiritual, la ocupa para estar encrespando a su esposa, estar echándole la culpa a Mundo y Raimundo, estar haciendo esas cosas. Entonces, pregunto: ¿quién en esta tierra ha resuelto un problema cuando se afana? Díganme uno y me bajo de este altar. Díganme a alguien que ha ganado una batalla preocupándose. Dígame a alguien. No la hay. Pero esa es la mentira de Satanás. Y entonces estamos en la noche puro trompos, vuelta que vuelta, vuelta que vuelta. Y entonces, en vez de estar trompo como vuelta que vuelta, levántese, vaya a orar, agarre la palabra y dígale: diablo asqueroso, tu propósito era desvelarme, tu propósito era quitarme el sueño, tu propósito era darme insomnio. Pero ¿sabes qué, Satanás? Me has ganado, porque hoy yo voy a levantarme a orar, a leer la palabra, a saber quién es mi Dios. Y ese es el gran problema hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano cuando esté en una situación, cuando conoce quién es Cristo? Número 1, involucro a Dios. Me vino esta situación difícil. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Me voy a mi cuarto de oración y le digo: Dios, mira, y Dios ya lo sabe. Y le digo: Dios, me pasa esto, esto y esto. Padre, en esta balacera no me voy solo, tú te vas conmigo. Y cuando le digo: tú te vas conmigo, ¿usted cree que va a perder? ¿Usted cree que va a ser balaceado? ¿Usted cree que va a ser aborrecido? ¿Usted cree que va a ser arruinado? No. Y entonces involucro a Dios. ¿Por qué voy a involucrar a Dios? Porque sé que Él es el único que puede ayudarme, nadie más. Ciertamente Dios va a utilizar personas, pero por instrucciones de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando no involucramos a Dios, lo que hacemos es gastar energía, perder energía. Y esa energía, como se los dije, la ocupamos ¿para qué? Orar, guerrear, levantarme en guerra. Número 2, cuéntele todo el problema a Dios, con lujo y detalle. Pero no vamos a ser tan obvios y vamos a decirle a Dios: Dios, mira, yo no tengo la culpa la tuvo la fulana, la sutana y la mengana, que vinieron y me hicieron esto. No, usted venga y cuéntele a Dios y dígale: mira, Dios, sabes que esto me está pasando porque es que yo sí soy terco, es que yo sí soy un animal, es que de verdad yo me muevo en la carne. Por más que me dicen, yo lo hice. Padre, aquí estoy. Te cuento todo y verdaderamente soy culpable. Y no te voy a negar nada, pero acepto mi falta. Mire, si usted está pasando algo, procesos, enfermedad, persecución, puede ser que en ese problema usted no tenga culpa, pero tiene una gran cola que lo machuca, que por ese problema Dios está permitiendo esa prueba. Entonces, contémosle todo a Él. Él solo quiere su sinceridad. Y número 3, y aquí es donde empiezo a predicar en esta mañana. Número 3, arrepiéntase. Tenga arrepentimiento. Un problema no viene de la nada. Un problema proviene de algo que usted hizo.
una consecuencia de un acto que usted hizo. Entonces necesitamos ir a la casa ir al altar y decirle: Padre, perdóname, reconozco mis faltas. Hoy te muestro mi arrepentimiento. En lugar de andar señalando, juzgando, criticando, echándole culpas a la gente, vengo y no miro mi exterior, sino que miro mi interior. No miro la astilla que tiene mi vecino en su ojo, sino que miro la viga que tengo en mí. Y entonces me arrepiento. Ahora bien, la palabra arrepentimiento, donde la encontramos, la palabra, ¿con qué usted vence al pecado? Con el arrepentimiento, con la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre? La sangre es ir, tomarla, porque me arrepiento. Me libra del pecado, me libra de la muerte y me pasa vida. Entonces, cuando eso pasa, la palabra vencer es tener confianza. Y eso lo pueden ver en el diccionario Strong. La palabra vencer es la palabra nexak, que significa propiamente meta, blanco, objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaje. De aquí esplendor, veracidad, confianza. Entonces, cuando usted viene al altar, ha involucrado a Dios en el problema, quita toda ansiedad, toda angustia, toda aflicción. Vienes, involucra a Dios, pero después usted viene y se arrepiente. Y cuando usted se arrepiente, en automático se convierte en un vencedor. Estoy dándome a entender. La forma de que usted pueda ser un vencedor es arrepintiéndose. Y cuando yo me convierto en un vencedor, es porque he ganado o tengo la confianza en ¿quién? En mi Dios, en el que ha crecido en mí. Entonces, cuando me viene la noticia negativa, la noticia que yo no quiero recibir, voy donde Dios, lo involucro a Dios, me arrepiento y desde ese momento me convierto en un vencedor, porque el insomnio, la aflicción, la angustia, la ansiedad desaparece y empiezo a tomar nueva forma en mi pensamiento para ver cómo adoro y alabo el nombre del Señor. Desde ahí usted se está haciendo un vencedor. ¿Estamos bien? Entonces, repita, vencer es tener confianza. Y tener confianza, vencer significa o es, quito el asunto de mis manos y las pongo en aquel en el cual yo tenga confianza. Es que es tan sencillo ser vencedor. O sea, todo aquello, Padre, no aguanto las deudas, no sé cómo vas a hacer para pagar, pero hoy yo voy a dormir tranquilo, porque tú te vas a encargar. Confianza. Entonces, Dios nos dará la victoria porque en Él hemos puesto su confianza. Y eso es lo que hoy quiero que aprendamos. Entonces, cuando pongo mi problema en las manos de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi único trabajo que yo tengo que hacer? Confiar. Y la forma de confiar, para que Dios me mire como un vencedor, significa, me voy a examinar qué es lo que yo estoy haciendo malo.
¿Qué es lo que yo estoy haciendo que desagrada a Dios? ¿Cuáles son mis actitudes que desagradan a Dios? Entonces tengo que examinarme, confieso mi culpa, me arrepiento y emprendo el camino de ser más que vencedor. Usted no puede emprender el camino de ser un vencedor si antes no ha existido un arrepentimiento. Y arrepentimiento es: Padre, vengo a confiarte mi problema, me arrepiento, pongo mi confianza en ti. ¿Estamos bien? Entonces, en el arrebatamiento, ¿quién va a ser raptado? ¿Quién se va a ir en el arrebatamiento? ¿Quién? Los que vencieren. ¿Estamos? Si me da pantalla para ponerles la figura acá. Lo que usted mira en su pantalla es el tabernáculo viviente, o es lo que Dios le mostró a Pablo. Y eso lo puede ver en Hebreos. Y en el Antiguo Testamento es el tabernáculo, lo que Dios le mostró a Moisés. ¿Estamos claros? Ok. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? La iglesia. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. ¿Cuántos muebles tiene esa estatura? 7. Son los mismos muebles que tenía el tabernáculo. 7 muebles. Significa que esta es la iglesia. Dice la iglesia, aquí vamos a estudiar hoy algo lindo. Su nivel de confianza le permitirá irse en el rapto. Pero según usted vaya creciendo su nivel de confianza, le va a permitir convertirse en la esposa del Cordero. Aleluya, los milagros existen, bendito Dios. Esta es la iglesia. Esa es la iglesia. Y todos aquellos que están en esta estatura se van en el rapto. Ahora bien, no todos los que se van en el rapto serán la esposa del Cordero. Y vamos rapidito a estudiarlo. Vamos rapidito. La primera iglesia. ¿Cuál se llama la primera iglesia? Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. No voy a leerlo todo porque solo voy a darle los versículos claves, ¿sí? Recuerden que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Ok. Entonces dice Apocalipsis 2, verso 2. Déjenmelo aquí porque voy a trabajar y que cada quien en su Biblia ahí pueda, usted solo crea lo que yo le voy a decir, ¿sí? Y después usted va a compararlo a la casa. Dice, viene y habla a Éfeso, ¿sí? Y dice, verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Pero ya está en la iglesia. O sea, ya está aquí, mire. Esta es la iglesia de Éfeso. Esos se van a ir en el rapto. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Empezaron el camino de cruz, el camino crucificado. Y esto se le llama crecimiento a este camino. Entonces le dice, verso 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y entonces el verso 7 dice, 2:7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me encanta cuando dice: al que venciere. En otras palabras, al que tenga confianza.
el cual está, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, número 1, le da el árbol de la vida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que perdió esta primera iglesia? El primer amor. Perdió de a dónde había caído y le dice que regrese. Ahora bien, Satanás en esta estatura de crecimiento va a atacar de esta forma. Y esto para los que vienen por primera, segunda vez es nuevo, para otros va a ser un repaso. Al empezar mi jornada en mi crecimiento espiritual, recuerden que Lucifer tiene 4 cabezas. Por eso es que usted en la Biblia escucha diablo, Satanás, serpiente, dragón. Esa es la estatura de Lucifer. Entonces, ¿dónde va a empezar a actuar ahorita? Entonces Satanás, con su cabeza de Satanás, empieza a actuar acá. Cuando usted va creciendo, va a actuar con la cabeza de diablo, cabeza de serpiente. Y cuando llega al final, aquí se va a encontrar con el mismísimo dragón, la estatura. Entonces, cuando usted empieza el crecimiento, a la primera de Efeso, ¿qué hace? ¿Qué hace Satanás? Estorba, siembra duda, tienta. Cuando Jesús iba a morir y le dijo, es necesario que yo padezca, que yo vaya a Jerusalén y que muera. Y le dice Pedro, ay, mi Jesús, no vayas. No te conviene, no quiero que muras. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque Cristo en ese momento iba a empezar su camino de cruz. Entonces viene Satanás y ataca. Y aquí dice que dragón tiene 7 cabezas. Y en esta ataca con la cabeza de engaño. Estos son estudios que cuando usted siga viniendo y discipulándose, lo va a aprender. Entonces, número 1, al que venciere, al que tenga confianza, y empiezo con mi nivel de confianza acá. Y entonces logré vencer porque Cristo peleó por mí. ¿Estamos claros? Segundo mensaje, voy rapidito, esto lo explico rapidito. Segundo, a la iglesia de Esmirna. Número 2, la iglesia de Esmirna. Pregunto, ¿los que están en Éfeso se van en el rapto? Sí. ¿Tuvieron confianza? Sí tuvieron, porque vencieron. Al que venciere. Entonces, pero la confianza es chiquitita. Estoy así de chiquitito. Bueno, pero entonces cuando usted va creciendo, ya tiene otro nivel de confianza. Y entonces viene a la iglesia de Esmirna. Le dice, Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de vida. Le daré en el primero que me daba el árbol de vida. Pasar de vida a muerte, de muerte a vida. Ahorita me da corona de vida. Vamos bien hasta ahí. Y entonces el verso 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, o el que tenga confianza, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno, Apocalipsis 21:8 lo dice. La segunda muerte es donde van a ir los fornicarios, adúlteros, mentirosos, hechiceros, borrachos, lago de fuego eterno. Lo va a librar. Entonces, ya se fue
Esta es la iglesia de Efeso. Esta es la iglesia de, ¿qué más? De Esmirna, ¿va? Esta es la iglesia de Esmirna. Entonces, estos vencedores ya tienen un nivel de confianza mayor. Solo para información, ¿quién es el que ataca acá? Eso lo voy a dar en otro estudio. Aquí ataca la cabeza de aflicción y blasfemia. En este lugar acá. Aflicción y blasfemia. Vamos venciendo. Pregunto, ¿se van en el rapto estos? Sí. Ya no van a estar en el lago de fuego. Vamos. ¿Y la blasfemia qué es? Hablar mal de Dios, trae angustia, trae persecución, va a probar nuestras vidas. Amén. Y en eso usted tiene que tener confianza que Dios pelea por usted. Número 3, iglesia de Pérgamo. Dice, iglesia de Pérgamo, voy acá al verso 16, dice. Verso 14 dice, pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recuerde que Balaam era un profeta de Dios, pero se acomodaba. O sea, cuando le convenía hablaba de Dios, y cuando no le convenía iba por sus presuntas riquezas que él quería satisfacer su corazón. Entonces era un hombre de Dios utilizado por Dios. Cuando Balac le dijo, mire, maldice al pueblo de Israel, y él le dijo, no, eso no puedo porque soy un hijo de Dios. Pero después este mismo Balaam, ¿qué hizo? Indujo al pueblo de Israel que se fueran a acostar con las filisteas. O sea, no lo dijo de una forma, pero lo hizo de otra. Así es que Balaam es la doble moral. Entonces le dijo, verso 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17 clave, y dice, el que tiene oídos oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que tenga confianza, ¿qué va a hacer? Le daré de comer del maná escondido. ¿Y dónde está el maná escondido? En el tabernáculo. ¿Dónde está el maná? ¿Qué es el maná? Entonces es la palabra de Dios. Entonces ubicamos el maná, el tercer mueble. Pregunto, ¿qué vencieron ellos? La doctrina de Balaam, la doble moralidad. ¿Qué cabeza trabaja acá? La cabeza de encantamiento. Encantamiento. Esto es solo por información, no estoy entrando en detalle qué hace cada cabeza. ¿Estamos claros? Entonces, el encantamiento compromete la verdad. Vamos, 4, dice, en la iglesia A, Tiatira. ¿Estamos? Tiatira. Porque al final es donde yo quiero llegar, es a la iglesia Laodicea. Dice, Apocalipsis 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y entonces el verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y entonces le dice, verso 26 dice, al que venciere, o sea, al que tenga confianza, dice, y guardare mis obras, al fin yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Autoridad qué significa? Gobierno. Y entonces, ¿dónde ubico la iglesia de Tiatira acá? En los 12 panes. ¿Estamos? 12 panes. Al que venciere, al que tenga confianza. Entonces mire qué tremendo. Usted va a ir creciendo, usted va creciendo su nivel de confianza, pero también los ataques se van a ir incrementando. Por lo tanto, los problemas que usted va a tener en este nivel
serán muy diferentes a los que tenga en este nivel. ¿Por qué? A mayor conocimiento de Cristo, mayores serán las pruebas. Ahora bien, hay unos que tienen problemas del tamaño del dragón, pero es que esos no conocen a Cristo. Pero los que conocen a Cristo, entonces usted va a entender que cuando venga al camino crucificado, al camino de cruz, no es que las pruebas se quitan, sino que las pruebas ya tienen un propósito, un sentido por el cual usted la está pasando en su vida. Ahora bien, si usted no conoce a los que no conocen de Cristo, esto no es para la iglesia. Estos tienen problemas de dimensiones grandes, estos se suicidan, estos se matan, estos hacen tantas cosas porque no conocen. Pero a los que conocen de Cristo, empieza Dios a ganarse o a poner pruebas según el nivel de confianza que usted vaya brindándole a Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al que venciere y guardare mis obras, al fin le daré autoridad sobre las naciones, gobierno. Aquí trabaja la cabeza de encantamiento también. ¿Estamos? Y Jezabel, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se conoce a Jezabel? Como hechicera. Somos hechizados por el mundo. O sea, nos despampanan las cosas hermosas del mundo. Y nos hechiza, nos encanta. O sea, viene un encantamiento en nosotros. ¿Estamos? Ok. Luego a la iglesia de Sardis. Voy rapidito porque necesito terminar este mensaje. Apocalipsis capítulo 3 verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, le dice: mira, tú has crecido. Ya en este nivel tú tienes un conocimiento de quién es Cristo. Pero ¿sabes qué? Hay cosas en las cuales tú tienes que morir. Aún te queda camino de cruz. A estas alturas de conocimiento de 2 años y medio de predicar esta palabra, todavía hay cosas que tengo que llevarlas a la cruz. Por eso yo le digo a Dios cada mañana: dame chancecito, no me despaches todavía, dame la oportunidad de crecer, porque si yo me voy ahorita, ay Dios, tal vez me quedo ahí cielo nuevo y esperando. Entonces mejor apresurémonos a crecer. Entonces, verso 3 dice: acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pero el verso 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Qué es lo que hacemos en el altar de oración? Sale el incienso de su nombre. Su nombre. Cuando usted va a orar, su nombre. Y entonces tiene un quinto nivel de confianza. Y aquí, ¿dónde va a habitar estas personas que ya llegaron a este lugar, que vencieron, que tuvieron confianza? Estamos en el lugar santo. ¿Dónde? Tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, 1, 2 y 3 dice: y vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva. Y después miré la nueva Jerusalén, una ciudad alta con muros y todo. Entonces significa que a este nivel de confianza todavía me hace falta ser la esposa del Cordero. Pero voy teniendo niveles de confianza. Entonces, entre más grande sea la prueba, mayor será mi nivel de confianza. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué se aflige, hermano? ¿Por qué se turba? ¿Por qué habla golpeado cuando tiene un problema? ¿Por qué se irrita? ¿Por qué no
hemos crecido. Voy. Iglesia de la Filadelfia. Aquí ataca cabeza de muerte. Voy a la iglesia Filadelfia. Y aquí ya llegué al lugar santísimo. Mire lo lindo de esto. Verso 9, 3:9 dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué encontramos en el sexto mueble? ¿Qué hay en el sexto mueble? El arca. ¿Y qué se guardaba en el arca? La vara de Aarón, el maná que despreció y las tablas quebradas. Por eso le dice: yo te voy a guardar de las pruebas. Ya estás en este lugar. Yo te voy a meter en esta arca del pacto porque hago un pacto contigo. Porque ya a este nivel tú has aprendido a confiar en mí. ¿Cuántos queremos resolver nuestros problemas con nuestras propias virtudes? Y entonces dice, mire qué tremendo esto. Al que venciere, al que tenga este nivel de confianza, al que haya crecido a este nivel de confianza, yo lo haré columna en el templo de Dios. Uy, esto es hermoso. En el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Ya soy columna. Ya no más voy a salir de ahí. Y dice: y escribiré sobre él mi nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, la última, la séptima. Aquí, para los que están apuntando, ataca la cabeza de blasfemia y aflicción. O sea, ahí lo va a seguir atacando Satanás, lo va a seguir atacando. En el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo. Significa que vine a los pies de Cristo, ya vine a Dios, ya los problemas desaparecieron. No. Ahí espérese que le va a salir Satanás, le va a salir diablo, le va a salir serpiente y le va a salir dragón. Pero me encanta la última. La iglesia dice, a la iglesia Laodicea, que es la séptima. Dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, cuando ya estamos en este nivel, viene Dios y nos toca la cabecita y le dice: mira, iglesia Laodicea, te recuerdo que tú eres desventurado, que tú eres ciego, que tú eres miserable, que tú eres pobre, que tú eres desnudo. No te fíes de tu propia sabiduría. Entre más cerquita estemos de llegar a tener la estatura del varón perfecto, más en tierra debemos estar en el ámbito natural. ¿Estamos? Es que cómo me utilizó hoy el Señor en la alabanza. Es que wow. Y salgo de aquí, qué prédica la que doy hoy. Y salgo de aquí como pavo real con el pecho, y no me miro que las pezuñas son tan horribles y partidas y rajadas. Porque solo miro lo pavo real, pero no me miro las pezuñas. ¿Han visto las pezuñas de los pavos reales? ¿Cómo son? ¿Las han visto? Vayan, cuando salgan de aquí, vayan a Google. Ustedes van a ver aquella hermosura. Pero miren las patas horribles. Y entonces dice, verso 21, 3:21 dice: al que venciere, ¿qué dice? Y hoy sí póngalo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Uy, esto es hermoso.
Dios. Al que tenga este nivel de confianza en el cual has crecido, que no importó que encantamiento, que blasfemia, que seducción, que orgullo, que lo que sea, lograste subir, lograste llegar. No importa, te salió Satanás, te salió el diablo, te salió la serpiente, está luchando con el dragón. No importa, has puesto la confianza en Dios. Y porque has puesto la confianza en Dios y has llegado hasta este nivel, tienes el privilegio de que te sientes en mi trono y seas la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿Dónde se va a sentar la esposa del Cordero? En el trono. Si ustedes miran Apocalipsis, dice, hay un grupo que está alrededor del trono y hay otros que estarán en el trono. ¿Quién va a estar en el trono? La esposa. Y entonces la esposa, ¿a qué nivel de confianza llegó? A convertirse que es un desventurado, que es un ciego, que es un desnudo, que no tiene nada. Es que, pastor, yo voy a pasar esta prueba, pero ¿qué van a decir de mí? Eres un desventurado. No, pero mira, ¿qué van a decir en las redes con mi problema? Eres un desnudo. Pero mire, pastor, van a hablar de mí, me van a comer vivo, me van a señalar. Yo no voy a poder salir a la calle, no voy a poder dar la cara. ¿Por qué? Porque te crees un orgulloso. Y entonces Dios te dice, ¿en quién tú estás poniendo la confianza? En los hombres. ¿Quién te va a dar el mérito para que estés en la eternidad donde vas a estar? ¿Te lo van a dar los hombres o te lo voy a dar yo? ¿Quieres poner la confianza en el hombre? Utilizar las artimañas del enemigo para callar bocas. ¿O quieres poner la confianza en Dios? Y cuando tú llegas donde Dios, le dices, Padre, tengo este problema, acudo a ti porque soy un desnudo, soy un ciego, soy un sordo. La gente va a criticar, la cabeza de dragón va a estar hablando, la cabeza de serpiente, la cabeza del diablo, la cabeza de Satanás. Pero Padre, yo, Señor mío, soy alguien desventurado para los hombres, pero bendecido por ti. Y entonces cuando yo llego a ese nivel de confianza en Dios, retomo las palabras que Pablo dijo: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni la muerte, ni la vida, ni nadie me hará separar del amor de ti, porque en ti he confiado. Y si he confiado en ti, me convierto en un más que vencedor. Más que vencedor.